Hola doctor, ¿cómo está? Ah, yo le voy a hablar sobre el sistema respiratorio. Este se divide en tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior. El superior lo conforman la nariz y fosas nasales, los senos paranasales, la boca, la faringe, la laringe y la tráquea. Y el inferior lo conforman los bronquios, pulmones y la unidad respiratoria. Y algunas de sus estructuras accesorias son las pleuras y la pared torácica, que son huesos, articulaciones y músculos del tórax. La definición del sistema respiratorio es que este está formado por las estructuras que realizan el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno O2 es introducido dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos, y el dióxido de carbono, CO2, es producido por el metabolismo celular y este es eliminado al exterior. Además interviene en la regulación del pH corporal, en la protección contra los agentes patógenos y las sustancias irritantes que son inhalados, y en la vocalización, ya que al moverse el aire a través de las cuerdas vocales produce vibraciones que son utilizadas para hablar, cantar, gritar, entre otras. El proceso de intercambio de O2 y CO2 entre la sangre y la atmósfera recibe el nombre de respiración externa. Y el proceso de intercambios de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos donde se localizan los capilares se llama respiración interna. Ahora le hablaré sobre algunas de las estructuras del tracto respiratorio superior. Las primeras de ellas es la nariz y fosas nasales. La nariz es la parte superior del sistema respiratorio y esta varía en tamaños y forma en sus diferentes personas. Se proyecta hacia adelante desde la cara a la que está unida a su raíz. Se encuentra por debajo de la frente y su dorso se extiende desde la raíz hasta el vértice o punta. La parte superior de la nariz es ósea, se llama puente de la nariz y está compuesto por los huesos nasales, que es parte del maxilar superior, y la parte nasal del hueso frontal. La parte inferior de la nariz es cartilaginosa y se compone de cartílago hialinos y de 5 principales y otros más pequeños. En el interior de la nariz se encuentra el tabique nasal, es parcialmente óseo y parcialmente cartilaginoso, y se divide en la cavidad nasal en dos partes llamadas las fosas nasales. La parte ósea del tabique está formada por partes del hueso etmoides y el vómer, y se localiza en el plano medio de las fosas nasales hasta el 7º año de vida. Después suele abordarse hacia uno de los lados, generalmente es el derecho. La parte cartilaginosa está formada por cartílago hialino y se llama cartílago septal. Las fosas nasales se abren al exterior por dos aberturas llamadas los orificios o ventanas nasales, que estos son limitados por fuera de las alas de la nariz y se comunican con la nasofaringe por dos orificios posteriores, o también conocidas como coanas. En cada fosa nasal se distingue un techo, una pared medial, una pared lateral y un seno. El techo es curvado y estrecho y está formado por tres huesos, que es el frontal, etmoides y esfenoides. El suelo es más ancho que el techo y está formado por parte de los huesos maxilares y palatino. La pared interna está formada por el tabique nasal óseo y es lisa. La pared externa es rugosa debido a la presencia de tres elevaciones óseas longitudinales. Y los cornetes nasales superiores, medio e inferior, que se proyectan hacia el interior de cada fosa nasal y se curvan hacia abajo formando canales de paso de aire que se llaman los meatos. Debajo de los cornetes superiores se encuentra el meato superior, en donde desemboca los senos hemorroidales. Debajo del cornete medio se encuentra el meato medio.
en donde desembocan los senos maxilares y frontal. Debajo de los cornetes inferiores se encuentra el meato inferior, en donde desemboca el conducto lacrimonasal. Las fosas nasales en su parte más exterior están recubiertas por piel que contiene un cierto número de gruesos pelos cortos o vibrisas, y en su parte restantes por una membrana mucosa con epitelio pseudoestratificado cumular gliado. Ahora, ¿qué son los senos paranasales? Estos son cavidades llenas de aire de diferentes tamaños y formas según las personas. Se originan al introducirse la mucosa de la cavidad nasal en los huesos del cráneo contiguos y por lo tanto están tapizados por mucosa nasal, aunque más delgada y con menos vasos sanguíneos que la que recubre las fosas nasales. Los huesos que poseen cavidades aéreas son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el maxilar superior. En el recién nacido, la mayoría de los senos son rudimentarios o están ausentes, y durante la infancia y la adolescencia crecen e invaden los huesos adyacentes. El crecimiento de los senos es importante porque altera el tamaño y la forma de la cara y da resonancia a la voz. El moco secretado por las glándulas de la mucosa que los tapiza pasa a las fosas nasales a través de meatos. Los senos frontales se localizan entre las tablas internas y externas del hueso frontal, por detrás de los arcos superciliares. Y a partir de los 7 años ya pueden ser visualizados en radiografías, aunque es posible encontrar numerosos senos de igual tamaño en una misma persona, ya que el tabique que los separa no suele encontrarse en el plano medio. Los senos etmoidales es el número de cavidades aéreas en el hueso etmoides, y varían de 3 a 18 y no suelen ser visibles radiológicamente hasta los 2 años de edad, y desembocan en las fosas nasales por los meatos superiores. Los senos esfenoidales suelen ser 2 y se sitúan en el hueso esfenoides, por detrás de la parte superior de las fosas nasales. Estos están separados entre sí por un tabique óseo que habitualmente no se encuentra en el plano medio y están en relación con estructuras anatómicas importantes como los nervios ópticos, el quiasma óptico, la hipófisis, las arterias carótidas internas y los senos cavernosos. A diferencia de los otros senos, estos desembocan en las fosas nasales por encima de los cornetes superiores. Y los senos maxilares. Estos son los senos paranasales más grandes y su techo es el suelo de la órbita. En el momento del nacimiento son muy pequeños, pero luego crecen lentamente hasta el momento en que salen los dientes permanentes. Desembocan en la fosa nasal correspondiente por el meato a través de un orificio situado en la parte superior interna del seno, de modo que es imposible su drenaje cuando la cabeza está en posición vertical, motivo por el que se requieren maniobras especiales. Y otro de los órganos que conforman al sistema respiratorio superior es la boca. La boca es la primera parte del tubo digestivo, aunque también se emplea para respirar. Esta está tapizada por una membrana mucosa, que es la mucosa oral, con epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado y limitada por las mejillas y los labios. El espacio en forma de herradura situada entre los dientes y los labios se llama el vestíbulo. Perdón. Como les decía, el espacio situado detrás de los dientes de la cavidad oral, propiamente dicha, sería el vestíbulo.
Y el techo de la cavidad oral está formada por el paladar, que consta de dos partes. Una ósea llamada paladar duro, que esta está formada por parte de los huesos maxilar superior y palatinos, y formada por mucosa en las paredes recubiertos de mucosa, llamada el paladar blando o velo del paladar, que se inserta por delante en el paladar duro y por detrás es libre y presenta una proyección cónica en la línea medial, que es la úvula. Otro de sus estructuras es la faringe. La faringe es un tubo que continúa a la boca y constituye al extremo superior común de los túbulos respiratorios y digestivo. En su parte superior desembocan los orificios posteriores de las fosas nasales o coanas. En su parte media desemboca el istmo de las fauces o puerta de comunicación con la cavidad oral, y su parte inferior que se continúa con el esófago, de modo que conduce alimentos hacia el esófago y aire hacia la laringe y los pulmones. Para una mejor descripción se divide en tres partes, que son la nasofaringe, situada por detrás de la nariz y por encima del paladar blando. La nasofaringe es una de ellas. La orofaringe sería la otra, que esta es la parte oral de la faringe y tiene una función digestiva, ya que es continuación de la boca a través del istmo de las fauces y está tapizada por una mucosa similar a la mucosa oral. Y la tercera sería la laringofaringe, que es la parte laringea de la faringe, ya que se encuentra por detrás de la laringe y está tapizada por una membrana mucosa con epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y se continúa con el esófago. Por su parte posterior se relacionan con los cuerpos de las vértebras cervicales 4 a 6. Otra estructura sería la laringe. Este es un órgano especializado que se encarga de la fonación o emisión de sonidos con la ayuda de cuerdas vocales, que esta está situada en su interior. Se localiza entre la laringofaringe y la tráquea y es una parte esencial para las vías aéreas, ya que actúan como una válvula que impide que los alimentos deglutidos y los cuerpos extraños entren a las vías respiratorias. Esta está tapizada por una membrana mucosa con epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado, y su esqueleto está formado por 9 cartílagos unidos entre sí por diversos ligamentos. Son 3 cartílagos impares, que es el tiroides, el cricoides y el epiglotis. Y los 3 cartílagos pares son los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Ahora, el interior de la laringe es una cavidad que se extiende desde el orificio de entrada a la laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides, en donde se continúa con la tráquea y queda dividida en partes por 2 pliegues superiores o vestibulares o cuerdas vocales falsas, y 2 pliegues inferiores, que son las cuerdas vocales verdaderas, que se proyectan hacia el interno de la laringe desde cada lado. La parte de la cavidad laringe está situada por encima de los pliegues superiores que se llaman vestíbulos laringeos. La situada entre los pliegues superiores y los inferiores se llama ventrículo laringeo, y la situada por debajo de los pliegues inferiores se llama cavidad infraglótica. La mucosa laringea está recubierta por epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado, hasta la cavidad infraglótica, a partir de la cual se encuentra un epitelio pseudoestratificado columnar cilíndrico, ya que se continúa con el de la mucosa de la tráquea. Y los pliegues superiores o vestibulares o cuerdas vocales falsas están separados entre sí por una hendidura vestibular.
y los pliegues inferiores o cuerdas vocales están separados entre sí por la hendidura glótica. Ahora vamos con la tráquea. Este es un ancho tubo que continúa a la laringe y está tapizado por una mucosa con epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. La luz o cavidad del tubo se mantiene abierta por medio de una serie de cartílagos cilianos, que está en forma de C, con la parte abierta hacia atrás. Los extremos abiertos de los anillos cartilaginosos quedan estabilizados por fibras musculares lisas y tejido conjuntivo. Este forma una superficie posterior plana en contacto directo con el esófago, por delante del cual desciende, lo que permite acomodar dentro de la tráquea las expansiones del esófago producidas al tragar, y termina a nivel del ángulo esternal y de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra torácica. Al dividirse en los bronquios principales derecho e izquierdo, el arco o callado de la aorta en un principio es anterior a la tráquea y luego se coloca con su lado izquierdo. Y ahora vamos ya con el tracto respiratorio inferior, que serían los bronquios, que estos principalmente son dos tubos formados por anillos completos de cartílago hialino, uno para cada pulmón, y se dirigen hacia abajo y afuera desde el final de la tráquea hasta los hilios pulmonares, por donde penetran en los pulmones. El bronquio principal derecho es más vertical, corto y ancho que el izquierdo, por lo que explica que sean más probables que un objeto aspirado entre en el bronquio principal derecho. Una vez dentro de los pulmones, los bronquios se dividen continuamente, de modo que cada rama corresponde a un sector definido del pulmón. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, que son 2 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho, cada uno correspondiente a un lóbulo del pulmón, y cada bronquio lobular se divide a su vez en bronquios segmentarios, que corresponden a los llamados segmentos pulmonares, cada uno de los cuales tienen sus propios bronquios, arterias y venas segmentarias. Los bronquios segmentarios a su vez se dividen en bronquios más pequeños o bronquiolos, que se ramifican en tubos más pequeños, de un modo repetido hasta formar los bronquiolos terminales, y toda esta ramificada bronquial se parece a un árbol invertido, y eso se le llama el árbol branquial. Otra de sus estructuras son los pulmones. Estos son los órganos esenciales de la respiración. Son ligeros, blandos, esponjosos y muy elásticos, y pueden reducirse a una tercera parte de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. Durante la primera etapa de la vida son de color rosado, pero al final son oscuros y moteados debido al acúmulo de partículas de polvo inhalado que quedan atrapadas en los fagocitos, que son los macrófagos, de los pulmones a lo largo de los años. Cada pulmón tiene la forma de un semicono y está contenido dentro de su propio saco pleural en la cavidad torácica, y está separado uno del otro por el corazón y otras estructuras del mediastino. El pulmón derecho es mayor y más pesado que el izquierdo, y su diámetro vertical es menor porque la cúpula derecha del diafragma es más alto. En cambio, es más ancho que el izquierdo porque el corazón se abona hacia el lado izquierdo, y el pulmón izquierdo está dividido en un lóbulo superior que presenta la escotadura cardíaca en donde se sitúa el corazón, y un lóbulo inferior. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos, que es el superior, el medio y el inferior. De estos, cada pulmón presenta un vértice, una base y 2 caras. El vértice es el polo superior redondeado de cada pulmón y se extiende a través de la abertura superior del tórax por encima de la primera costilla. Y otra de sus estructuras sería la unidad respiratoria,
Aquí los bronquios se dividen una y otra vez hasta que su diámetro es inferior a 1 milímetro, después de lo cual se conocen como bronquiolos y ya no tienen en sus paredes ni glándulas mucosas ni cartílagos. Los bronquios se subdividen a su vez en bronquiolos terminales y estos se dividen hasta formar los bronquiolos respiratorios, que se caracterizan porque en su parte tienen estructuras de bronquiolos, pero en parte ya tienen alvéolos en su pared que se abren directamente en su cavidad. Y ahora le diré de sus estructuras accesorias. Una de ellas son las pleuras. Estas son membranas cerosas. ¿Qué quiere decir? Que tapizan una cavidad corporal que no está abierta al exterior y recubren los órganos que se encuentran en su interior, que en este caso son los pulmones. Una serosa consiste en una fina capa de tejido conjuntivo laxo cubierto por una capa de epitelio escamoso simple. Y como el tipo de epitelio es simple, el mismo en todas las serosas, se les da el nombre genérico de mesotelio al epitelio de una serosa. Y ahora de la pared torácica tenemos el mediastino. En la cavidad torácica presenta 3 divisiones principales, que son las cavidades pleurales derecha e izquierda y el mediastino, que es la derecha parte media, y por lo tanto está entre las dos cavidades pleurales y se extiende desde el orificio superior del tórax hasta el diafragma y se divide el esternón y los cartílagos costales hasta la superficie anterior de las 12 vértebras torácicas. Este contiene el corazón y los grandes vasos, la tráquea y los bronquios, el timo, el esófago, los nervios faringeos y los nervios vagos, el conducto torácico y ganglios linfáticos. Todas estas estructuras están redondeadas por tejido conectivo laxo y tejido adiposo, cuya laxicidad junto con la elasticidad de los pulmones permite al mediastino acomodarse al movimiento y cambios de volumen en la cavidad torácica. Y eso sería todo de mi parte. Lo hice solo porque no encontré con quién, porque nadie me quiere, troste. Y eso sería todo. Adiós, Doc.